Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy día lunes, una reflexión sobre el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Vamos a interiorizarnos, vamos a introducirnos en este mundo tan extraño, en este tiempo, que pareciera que aún teniendo el regalo de la fe y teniendo la comunión de los santos, que es la iglesia, uno vive empapado en un mundo que se entremezcla entre la maldad y la perversidad, etc. Y es como que atrae mucho el entretenerse con todo esto. Nosotros ya tenemos el alimento diario para esto. Y el alimento es la palabra del Señor, pero tiene que ser una palabra que llega al corazón. Por eso te quiero dar mi frase de todas las grabaciones que hago al comienzo. Y dice, la palabra hablada solo queda completa en el oído del que la entiende. ¿Sabes que en la medida en que entendemos, tenemos la experiencia de saber? Y al saber, estamos trabajando, estamos obedeciendo a la fe. De pronto lo que sabemos ya no proviene de nosotros, ni de la ciencia humana, ni de los principios del mundo. Ahora lo que sabemos viene de Dios. Y concluyo esto, la fe es conocimiento. Pero no con el conocimiento de nuestra mente carnal, que solo sirve para pensar, para darle alimento al alma en el conocimiento de las cosas naturales. Acá esto directamente nos abre un camino a conocer lo que es ese Dios que quiere revelarse. De manera que conocemos la revelación de Dios, no lo que pensamos. Por esto es tan difícil, porque tenemos que salir de nosotros mismos para poder entrar en esa dimensión espiritual en la cual nadie se mueve. Sí que podemos hacer el esfuerzo de estar como el apóstol Pablo estableció, y con un verbo de determinación directa. Orad, oren, una orden en el Espíritu. Y no hablamos del Espíritu Santo, hablamos de nuestro espíritu, que es el lugar donde podemos encontrarnos con Dios. El hombre tiene tres espacios: el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando nace por medio de la fe, nace a la vida de Dios, allí se encuentra con Dios en la persona de Jesús. Así que fíjense ustedes, cuanto más conocemos a Jesús, más conocemos a Dios. Cuanto más conocemos su persona, más nos admiramos de su gracia. Tremendo lo que estoy diciendo. Pero el mundo no nos larga, el mundo nos tiene atados en un montón de cosas en el alma, en la mente, en el razonamiento, en el intelecto. Todo esto son las funciones del alma, que se expresa a través del conocimiento de los sentidos. Pero nos ha dado el Señor un desarrollo de los sentidos espirituales. El apóstol Pablo tiene por ahí un versículo que dice que hablamos sabiduría, y no la sabiduría de los hombres, sino la sabiduría de Dios entre aquellos que tienen ya perfeccionados los sentidos espirituales y que están madurando para la comprensión y el conocimiento de los misterios de Dios que están puestos a nuestro alcance. Y parece un lenguaje jeroglífico pero es todo lo que nos revela la Escritura.
están a nuestro alcance los misterios de Dios que han sido revelados en la persona de Jesús. Vamos al texto ahora. Vamos al texto. Juan 16. Vamos a partir del versículo de la mitad, porque este versículo está partido en dos. Versículo 4, capítulo 16. Y dice así: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Un asunto de memoria. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Esto, o sea, lo que viene, lo que está por hablar y explicar. Ahora me voy al que me envió. Ya Jesús nos sale con una bifurcación. Nosotros diríamos, como a veces puede leer uno al estudiar la historia de los testigos de Jehová o los mormones, que hablan de que Jesús vino a América y murió a los 75 años, sin esa cruz, imposible de que ellos lo entiendan. Una cosa rara, agarrar a Jesús y quererlo direccionar en la mentalidad humana, justo cuando lo estamos queriendo hacer y estamos entendiendo algo de Él, se nos escapa a una dimensión que quedamos fríos. Ahí no entramos. De pronto es Jesús, de pronto es el hombre, es el maestro, es el que está desde hace 3 años con sus discípulos y los 12 apóstoles. De pronto habla bien. Esto no os lo dije antes, no los dije al principio, porque yo estaba con ustedes. Les contaba, les hablaba y estaba con ustedes. Pero, ¿qué va a pasar ahora que yo me voy? ¿Y a dónde va? Esa ya es la pregunta que nosotros nos podemos hacer. ¿A dónde se va Jesús? Y 4 palabras definen algo que no entendemos. Al que me envió. Y enseguida podemos conectar otro versículo que también está dicho por Jesús acá en los evangelios, no sé si en Juan o en alguno de los sinópticos. Yo no soy de abajo, yo soy de arriba. Yo he venido. O sea que nos refleja una existencia anterior que de pronto nos deja desorientados, porque nosotros manejamos el concepto de persona y el concepto de ser humano a partir de que fue gestado en el vientre de una madre, y a partir de allí entonces, después de 9 meses de gestación, nace y comienza su existencia. Y a partir de allí, valga la redundancia, dentro de varios años posteriores a este hecho, ese joven podrá decir: yo soy fulano de tal y tengo tantos años. ¿Por qué? Porque empecé mi vida y yo no vine de ningún lado. Yo nací. Así que acá viene el contraste con mi pensamiento. Es como para ir y tocarlo a Jesús y decir: pero este es un hombre, es un ser humano. ¿Cómo puede hablar así? ¿De dónde saca este contexto? Este hombre está loco. No es normal. Como que, y vamos a otro versículo de la Escritura. El apóstol Juan, en capítulo 1 de este mismo libro de Juan: y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Pregunta tras pregunta de lo insólito, de lo que no entendemos. Pero nos va dejando una pista.
que nos abre un panorama de preguntas y también de respuestas. ¿Quién es este? ¿De dónde viene? ¿Cómo fue su existencia anterior? Nos despierta una curiosidad muy grande. Tanto en el anuncio de que vino y que viene y que a Pilatos le dijo: ¿tú eres rey?, le dijo Pilato. Y él dijo: tú lo has dicho. Ese tú lo has dicho no se sabe si era porque Jesús prescinde de aceptar que él es rey y le arroga a Pilato el lenguaje de lo que Pilato escuchó por ahí y ahora lo encara, lo confronta para ver qué dice. Como diciendo: tú eres rey porque me han dicho que vos sos rey. Jesús contesta directamente: tú lo dices. Yo he venido, otra vez, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Qué terrible, ¿no? Él vino para una cosa definida que nadie entendía. Y de pronto encontramos que después nos dice, antes por supuesto de su juicio delante de Pilatos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay personas que andan buscando la verdad, porque esto está tan plagado de mentira que uno está harto de la mentira, de los grandes de este mundo, de los presidentes de las naciones. Todos mienten, todos acomodan las cosas. Él murió siendo el único mártir de la verdad. Único digo, porque Él vino para dar testimonio de la verdad divina. Y esa verdad divina que luego la encuentra en Él y dice: yo soy la verdad. Qué lejos que está de nosotros. Yo me vivo admirando, por eso solamente me inclino, me arrodillo y le digo: tú eres, solo tú eres Señor absoluto. Porque Él mismo se eleva a tal nivel de expresión de su propia realidad que uno queda desconcertado y hasta te lleva a dudar de que sea un hombre. Él se va a su Padre, al que lo envió. Acá concluimos que hay un montón de cosas para preguntarnos. Él fue enviado. Entonces quiere decir que su Padre es el que tiene el manejo de todas las cosas. El manejo de la problemática por la cual Él vino y para lo cual Él vino, la tiene el Padre. Por eso Él siente que el que le envió es su Padre. Voy al que me envió, como diciendo: ya dentro de poco termino crucificado en la cruz con la tortura romana y allí terminaré mi obra, la que me destinó el que me envió. Qué bueno que es pensar en esto. Jesús se nos va, pero se nos va para volver. Todos aquellos que hemos creído en Él, ¿cómo le necesitamos? Porque solo en su presencia podemos seguir recibiendo revelación de su persona. Su persona es un misterio que nos envuelve. No lo concretemos en puramente tenerlo como humano, sino vayamos a otro misterio, que es aquel que es Dios y se hizo hombre, y luego es Dios hombre y nos desconcierta totalmente. Te estoy haciendo pensar, hermano, hermana. Y estos pensamientos ya no son de mi carnalidad. Son pensamientos producidos por el asombro, el contraste, que solo te lleva a humillarte, a arrodillarte y adorarle. Él es el único Señor de nuestras vidas, porque le hemos visto. Y es el único que pudo
enviar el Espíritu Santo que estaba en él. Lo envió cuando él quedó ya libre de la misión que había sido encomendada para él y que necesitaba ser lleno del Espíritu Santo para poder cumplirla. En la ascensión, él fue exaltado por el Padre y todo el reino de los cielos y fue sentado en el trono a la diestra de su Padre. Que la diestra quiere decir que lo pone en el lugar honorífico. Yo voy al que me envió. Así que miremos un poquito que a veces lo manoseamos demasiado y lo hacemos el Jesucito, el Jesús gauchito, el que nos va a dar todas las cosas, el que nos ayuda en todo, y dejamos de ver la realidad. Y de pronto Jesús termina siendo un amuleto, no físico, pero un amuleto intelectivo que tenemos acá como un formato poderoso que ha venido para estar con nosotros y ayudarnos, cuando nuestro pensamiento solo debe ser uno solo, al piso, postrado, adorándole. Misterio que nos envuelve si quieres ser envuelto. Que el Señor te bendiga esta noche.